Hola, buenas a todos. Mi nombre es Sergio. Bienvenidos otra vez al canal de Filosofía Política. Hoy os traigo de nuevo a María José Calderón. ¿Qué tal, María? Hola, buenas Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues hoy os traigo un nuevo episodio de Liberalismo Debate, donde siempre intentamos tocar todo el eje del liberalismo, tanto a nivel político, a nivel social y como a nivel económico. Y siempre empiezo por el bloque político, que es el más me gusta personalmente. Y la primera cuestión, Marejo, es si los liberales nos tenemos que meter en partidos grandes para intentar cambiar un poco el partido grande de la derecha tradicional o incluso de partidos más socioliberales, o nos tenemos que recluir en esos partidos más pequeños, liberales o libertarios de verdad, para intentar hacer política desde ahí, o lo que te he dicho antes, intentar meternos en partidos grandes. Bueno, la verdad que mi opinión la he dicho varias veces por aquí en tu casa, en tu canal, por Twitter, por redes sociales en general. Creo que decirnos a nosotros mismos, a los liberales, que dónde tenemos que ir y dónde no, o limitarnos desde ya, desde el punto de vista de la partida, de hacia dónde debemos ir o no, es ir ya de alguna manera, o desde mi punto de vista, ir ya de alguna manera en contra de los propios principios de ser liberal, que es Ujú. actuar en libertad y sobre todo libertad y diversidad. Y agarrando esos principios de la libertad individual en el proyecto de vida que cada uno quiera hacer y de la diversidad, yo siempre he dicho y además, pues bueno, al final siempre hay mucho debate en torno a esto y no somos pocos los que decimos que los liberales de toda índole debemos estar más que nada unidos y en aquellos mínimos comunes denominadores y, y unidos y no estar repartiendo esto que decimos muchas veces de repartir el carnet de buen o mal liberal, Ujú. que en esto creo yo que por costumbre suelen ser muchos los anarcocapitalistas más puristas los Ujú. que nos andan algunos otros pues hostigando con la vara de decirnos todo el rato que no somos liberales. Dicho todo esto, que no tiene mucho que ver con tu pregunta en sí, pero sí que tiene algo que ver, me refiero a que al final los liberales debemos, al igual que estar unidos en esta lucha, que es dar la batalla cultural, nosotros con las ideas de la libertad, pues para dar esa batalla cultural de la manera más eficaz y más efectiva y fuerte, creo que debemos estar en todos los lugares. Tenemos que enraizar, colonizar todos los lugares. Un partido purista, libertario, quizás más pequeño, con un nicho de votantes pues, más humilde, pues es un partido que posiblemente pues, tenga una repercusión pues, mínima a día de hoy en la sociedad, donde no, estamos, no ampliamente ha triunfado, por desgracia, las ideas libertarias plenas. Ujú. Es necesario igualmente ese partido, porque al final es un partido que lucha en el espectro de todos y que además suelen ser partidos que están muy cercanos a los laboratorios de ideas, son partidos que trabajan mucho las teorías y los contenidos más teóricos. Y también estar en partidos más grandes, que sean capaces de llegar a más personas. En los partidos más grandes, como bueno, muchos ya saben en tu canal, soy afiliada de Ciudadanos y fui diputada del Congreso de la anterior legislatura con Ciudadanos, pues en los partidos más grandes conviven una diversidad más amplia bueno, pues de espectros ideológicos. Yo en mi partido, siempre lo he dicho, me he encontrado generalmente todo el mundo es liberal. Es cierto que con peculiaridades o matices hacia un lado y hacia otro. Y lo que sí que es cierto, y ante todo, es que en este caso Ciudadanos, también el PP, tiene muchos liberales en sus filas, pues tenemos
yo hablo desde el punto de vista de Ciudadanos, que es mi experiencia, me lo planteo como ser pragmático. Estamos en un lugar, en una realidad que nos inunda la socialdemocracia, que es mayoritaria, y ahora, hoy en día, incluso un socialismo más radicalizado hacia el comunismo. Pues en estos partidos más grandes podemos seguir, como digo, colonizando con ideas liberales. Con lo cual, creo que debemos estar en partidos grandes, en partidos más pequeños. No solo ahí, debemos, por supuesto, los liberales han estado siempre en el mundo de la empresa, pero es que deben estar también en el arte, en el cine, en el deporte, en las tabernas, hablando de liberalismo, artículos de divulgación en todo tipo de periódicos y prensa. Creo que lo digo y no me voy a cansar de decirlo. Tenemos que hablar de liberalismo como los comunistas hablan en sus reuniones de ocio. Y solo así, cuando de verdad, y ojo, yo creo que, y no sé qué piensas tú, Sergio, ¿crees yo sí lo creo, ¿crees que está habiendo un auge del liberalismo? Hace cuestión de 4 o 5 años, tú te metías en Twitter y casi no tenías a nadie que diera me gusta a tus ideas. Y hoy, pues, poco a poco la familia liberal se va encontrando y poco a poco yo creo que más personas tocan el timbre de la casa liberal. Para mí es algo muy esperanzador, son brotes verdes, y por eso insisto en que sí a partidos mayoritarios, sí, por supuesto, partidos pequeños, sí a los laboratorios de ideas, pero no descuidar esos otros espacios del ocio, del arte, de la cultura y, por supuesto, de la empresa, claro. Muy interesante tu opinión. Me ha gustado que añadas lo de brotes verdes y por la analogía que tiene, pero también me gustaría preguntarte cuando alguien, por ejemplo, porque esto es lo típico, ¿no? Y a Sí, Noelia sí, también sí. se lo pregunté en su momento de cuando alguien entra en Twitter, ¿no? Es liberal o libertario o incluso anarcocapitalista. Y entra en tu perfil y dice, hostia, este pertenece a Ciudadanos o este pertenece al PP. Y dices, pues es un socialdemócrata, no sé qué, no sé cuántos. Tú, a esa persona, ¿por qué le dirías? Pues mira, yo entré a Ciudadanos por tal y Ciudadanos creo que es un partido liberal o más socioliberal. ¿Cómo se lo explicarías a ese tuitero, ¿no? Que no logra comprender o porque sus ideas son más puristas o porque no lo quiere comprender al fin y al cabo? Pues yo siempre digo una cosa, y es que un partido político no ha de ser el traje a medida de nadie. Eso desde ya. Al igual, acabas de hablar de Noelia, ya está en el PP y seguramente ella no comulgue con todo lo que presenta el programa político del PP, al igual que yo, pues no comulgo a lo mejor en todas el 100% de las cosas, o matizaría algunas otras. Con lo cual, desde ya, yo soy una persona individual que estoy en Ciudadanos porque comparto mayoritariamente las ideas y he entendido que es la mejor herramienta que yo podía enarbolar, que se parece más a mí como liberal, para luchar por las ideas de la libertad en España y en mi comunidad autónoma, que sufrimos de un socialismo de 30 años ya que nos está matando. Entonces, yo estoy en Ciudadanos porque entiendo que un partido político no es mi traje a medida, el mío propio. Esa es algo importante que uno tiene que entender, que también es un ejercicio de generosidad. Si quiero trabajar para un fin, debo hacerlo en equipo y en colaboración y cooperación. Quizás deba renunciar a alguna cosa que además tampoco me supone un gran esfuerzo. Entonces, un partido político no es un traje a medida para nadie. Partiendo de ahí, yo encontré en Ciudadanos un partido liberal en lo económico, con un programa cuando yo me afilié y el que seguimos defendiendo, que comparto plenamente, y además que tiene en la parte de las libertades individuales y sociales, pues para mí es un partido que de una manera más fehaciente defiende, pues como digo, las libertades individuales. Luego tenemos otra cosa en la que es importante decir, creo que la gente confunde liberalismo academicista y teórico
con jugar o estar en el plano político o en el juego político. Entonces, uno en el juego político, que al final es eso, es un juego de dar cosas a cambio de otras y de negociar, debemos ser pragmáticos. Si uno nunca renuncia a nada, a sus ideales, pues es que en política, de hecho, tus ideas jamás van a prosperar, porque nunca se van a poder implantar ninguna de esas ideas que creemos que son buenas, y por lo cual entonces el votante o el administrado nunca va a aprobar jamás los beneficios de esas que son tus ideas, de la libertad, de la bajada de impuestos, del cheque escolar, y como nunca jamás vamos a poder ir implantando pequeñas cosas, pues no vamos a conseguir persuadir a los votantes para que se vayan viniendo al voto a partidos de un espectro más liberal. Entonces, creo, o le quiero decir a esa gente que me tacha a diario, que hago en Ciudadanos, que no es un partido liberal, pues que yo sí lo pienso, y que pienso que ellos están confundidos entre lo que es el liberalismo academicista y teórico de la utopía de los libros y lo que es el plano político real y la guerra institucional, donde hay que jugar con otras cartas y donde el pragmatismo, ante todo, y la utilidad es lo más importante. Creo que esto, pues, Ciudadanos, en la mayoría del tiempo que ha estado en el plano político y en las instituciones, que es un partido con una cortísima vida, en la mayoría de los casos ha sabido hacerlo, mantenerse en el pragmatismo y en la utilidad. Por lo tanto, chicos, estáis confundidos, lo siento mucho. Seguid diciéndomelo, pero vais a fracasar porque no me molestáis. Me ha gustado mucho el punto, pues que se lo anoten. Y también me gustaría referirme ya en el plano más político, no tanto a nivel español, sino a nivel general. ¿Tú qué crees que es el mejor sistema? Si un sistema mayoritario, es decir, para los que no conozcan, un sistema bipartidista, como el caso de Estados Unidos o del Reino Unido, un sistema más multipartidista que contenga más de dos partidos, como ahora, por ejemplo, es el caso español, o ha sido el caso belga, o incluso el caso iraní. Bueno, pues no tengo clara mi respuesta a esto, Sergio, porque me suscita conflicto. Creo que cada uno de los sistemas, pues, tiene virtudes y también defectos. Y pues bueno, podemos pensar en los Estados Unidos. Al final son grandes etapas de más o menos estabilidad. Bueno, ahora nos congratulamos porque hay representatividad del Partido Libertario allí en la Cámara Americana. Entonces es algo que, bueno, fíjate, hay una dualidad muy fuerte en los Estados Unidos, pero ha sacado la cabeza pues el Partido Libertario, y eso no es baladí. Volvemos a lo mismo, a lo de los brotes verdes. Eso es que tenemos que estar esperanzados y seguir trabajando. Pero volviendo a la pregunta, en torno a qué me parece mejor, pues es que no lo sé. También tenemos, por ejemplo, el sistema de doble vuelta que funciona en Francia. Creo que todos tienen algo bueno, y algo bueno, por ejemplo, en los partidos de sistemas, digamos, de dualidad, pues es que por lo general hay más estabilidad. Y los partidos de un espectro de las cámaras más amplio, con más representatividad, pues pienso que es una democracia de alguna manera con una representatividad más plural y más diversa, que eso también son valores más liberales frente a los otros sistemas, que quizás son sistemas que preponderan el estatismo, ¿no? El bipartidismo, al final, bipartidismo es muy estatista, es muy conservador, es no reformista, es inamovible, no quiere reformar las leyes electorales. Lo hemos visto aquí en España millones de veces con la LOREG, y en determinadas ocasiones que al final siempre el PP y el PSOE se alían para conservar férreamente el sistema electoral que impera en nuestro país. Lo que sí que me gustaría recalcar es eso justo, que el bipartidismo es estatista y conservador en ese punto, en el punto de
de no ser reformista en cuanto a las leyes electorales y que quiero desmentir esa idea o criticar esa idea que prepondera o que esa idea que se ha extendido en que las cámaras o los parlamentos con una representatividad más plural de partidos o más diversa o de mayor espectro suelen ser cámaras más ingobernables, más inestables para la toma de decisiones, para legislar al final, que es lo que es una cámara. Y bueno, pues vamos, tanto la cámara como en sí mismo un gobierno, ¿no? Un gobierno que pueda ser un gobierno formado por 2 partidos, por 3 o por 4. Entonces, quiero desmentir esa idea que se ha extendido, porque yo no pienso eso, o sea, no pienso que traiga más inestabilidad, sino que, por ejemplo, y centrándonos en España, lo que no sabemos, lo que hay una mala praxis política, lo que hay una incompetencia a la hora de saber negociar y llegar a acuerdos. Al final tenemos una democracia muy joven en España y se nota frente a otras democracias más consolidadas. Siempre digo que Dinamarca lleva, voy a errar en el dato, pero Dinamarca lleva 100 y pico años sin que haya un gobierno, sin que en ninguna elecciones haya habido mayoría absoluta de ningún partido, de gobiernos sin mayorías absolutas. Finlandia hoy en día, que es el gobierno de las mujeres, fíjate qué plural, qué cogobierno, que son una diversidad de partidos que han conseguido llegar a acuerdos para darle estabilidad al país y encima, imagínate, o sea, frente a la crisis más grande que hemos tenido en los últimos tiempos, el coronavirus, pues Finlandia con un gobierno multipartito, multipartito, ha conseguido dar una respuesta a la crisis sanitaria y económica que ya quisiéramos nosotros. Por tanto, más amplitud de espectro en las cámaras, no creo que sea nada no tiene nada que ver con inestabilidad en la gobernanza, porque más bien tiene que ver con la infantilidad con la que muchos países, entre ellos el nuestro, estamos acogiendo la diversidad de partidos en las cámaras. Con mala praxis, con incapacidad de llegar a acuerdo, con aumento del radicalismo y el frentismo, vuelta a las trincheras, frente a países, como te digo, como Finlandia. Y ojo, es que realmente es lo que quiere el bipartidismo. El bipartidismo quiere volver a esto, lo busca y siempre que puede, pues vota en contra de toda aquella ley normativa o reforma que pudiera quebrantar de alguna manera el beneficio, al fin y al cabo, del bipartidista estatista conservador. Muy interesante el punto. Lo del bipartidismo, si es más estatista, no lo tendríamos que debatir, pero pasamos directamente al bloque social. Y me gustaría preguntarte por un tema bastante polémico, sobre todo en el mundo liberal libertario, que es el tema del aborto. Hay muchos liberales libertarios que defienden la posición pro vida y hay otros muchos libertarios liberales que defienden el aborto. ¿Tú qué posición, y sobre todo, aparte de la posición que es bastante importante, cuál es el raciocinio que has hecho para llegar a la idea que tienes? Vale, mira, yo cuando elucubro sobre esto y cuando me hago una idea, ¿no? y al final me hago mi propia tesis, yo englobo el aborto, la prostitución y la gestación subrogada o lo que podríamos decir las técnicas de reproducción asistida. Y te explico por qué. Porque para mí tienen una raíz común. Tanto el aborto libre, porque si es por enfermedad y eso es que no lo entiendo ya. Hay cierto debate incluso ahí, pero el aborto libre creo que estamos hablando aquí, ¿no? La prostitución y la gestación subrogada son
son aspectos que tienen que ver, pues, o prostitución o trabajo sexual. Ojo, trabajo sexual completamente diferente al término de tratas. Tienen que ver con la autonomía y con la libertad corporal de la mujer. Porque esto es que de la mujer, en este caso también el trabajo sexual englobaría al hombre. Pero es cierto que los trabajos sexuales, en mayor medida, hay un tanto por ciento mayor que practican las mujeres. Pero en todo caso, para mí, como mujer, creo que son tres banderas que debe agarrar el feminismo y que tienen que ver con la libertad y con la autonomía corporal del individuo. Ya te digo, sean mujeres que van a abortar o a ofrecerse a técnicas de reproducción asistida, o sea, trabajo sexual, hombre o mujer. Y así lo creo. O sea, para mí es una premisa importantísima del ideario liberal. Yo entiendo, y aquí el conflicto está, y yo he charlado amistosamente con gente, que hay otros liberales, otros libertarios. Por ejemplo, bueno, podríamos aquí decir o destacar la figura del profesor Venegas Lynch, en su mítica frase de pues que la libertad, el liberalismo es dejar al otro, no que haga su proyecto de vida, dejar que el prójimo haga el proyecto de vida que desee. Tanto en cuanto armamos esa premisa, esa sentencia, el profesor Venegas Lynch pone el foco en el futuro, pues en el niño, en el bebé, ¿no? En que en el momento del aborto, pues en el momento del aborto se ve vulnerado el principio de libertad de ese individuo. Y por eso son muchos liberales que no defienden el aborto, más allá de los dogmatismos pro vida que tienen que ver con temas conservadores y con temas religiosos, que por supuesto yo estoy totalmente en contra y lo combato. Ahora, yo me puedo sentar a hablar con un libertario que opina pues que el feto tiene derecho a nacer, porque se le vulnera su proyecto vital. Bueno, pues ahí hay un conflicto, como tantos en la humanidad, pero yo me posiciono desde el punto de vista de a favor del aborto libre, a favor del trabajo sexual y de a favor de la gestación subrogada en este caso, o otras técnicas. Ahora la quieren desprestigiar llamando vientres de alquiler, pero hace no muchos años, hace pocas décadas, se desprestigiaba algo que ya hemos todo asumido y entendido, que es la donación de óvulos. La donación de óvulos se denominaba o la denominaban pues desde la izquierda y desde la parte más radical de la ultraderecha, decían que eran mujeres ponedoras de huevo. Ahora ya lo hemos asumido y no hay debate en ese aspecto. Pero, insisto, para mí pertenece a la autonomía y al considerar como propiedad la propiedad corporal de uno mismo y, por tanto, de la libertad individual. Es premisa indisoluble de la libertad, por eso es que estoy a favor. Y bueno, como me he metido en estos tres bloques, quería comentarte, yo conocí hace tiempo una asociación que es una ONG, pero bueno, hace un trabajo excepcional en el campo. Lo digo porque es para ilustrar el por qué sí al trabajo sexual, entre otras cosas, ¿no? Es una asociación que se llama Tandem Nación Cataluña y es una asociación de trabajadores que prestan servicios a personas con disfuncionalidades motoras, con discapacidades, y que por motivo a sus discapacidades no tienen acceso a una vida erótica o sexual. Entonces acceden a esta asociación a los servicios de
de las personas que trabajan en dicha asociación para poder tener el derecho a satisfacerse sexualmente, por ejemplo, o sexualmente o de una manera más erótica. Entonces, volviendo a eso, el trabajo sexual lo considero tan digno como cualquier otro, y además es que en los países donde se ha liberalizado o de alguna manera legalizado el trabajo sexual o amparado bajo una seguridad jurídica, es que encima han mejorado los índices de tratas, los índices de mafias, de abusos y de explotación, con lo cual no solo es la libertad de cada cual de ejercer aquello que desee, sino es que encima nos quitamos o combatimos unas corrupciones, mafias, que lo único que traen son desigualdad. Allá donde no hay seguridad jurídica, aquellos debates que somos, que de manera infantil no se asumen en las cámaras legislativas, solo trae desigualdad y solo trae pues corrupción, mafias y explotación. Con lo cual, de manera adulta, creo que son temas que sin pelos en la lengua y como adultos deben ser pues, dialogados en todas las cámaras legislativas. Me ha parecido un punto muy interesante y que seguro que has tenido que reflexionar mucho como todos. Y me gustaría centrarme también en otros debates que incluso han salido y siguen saliendo porque la gente lo habla, y son el tema de las drogas, el tema de que si tenemos que legalizarlas, si tenemos que despenalizarlas, si tenemos que prohibirlas más. ¿Tú qué opinión tienes respecto a esto? Porque me acuerdo que hace unos años, me parece que Ciudadanos llevaba en su programa legalizar la marihuana, por ejemplo. Y también te quería preguntar por el otro lado el tema de la eutanasia. ¿Tú qué piensas de esto? Si crees que la denominada muerte digna se tiene que legalizar, obviamente según unos parámetros. Bueno, pues es que la verdad que el bloque social, pues que me estás preguntando, versa todo sobre los mismos troncos. La libertad de cada cual de hacer y de hacer con su cuerpo, entendiendo su cuerpo como una propiedad. En este caso te hablo de las drogas. El consumo de drogas. Pues el consumo de drogas, entendiendo que tu cuerpo es tu propiedad y en el uso de tu libertad, tú, sin molestar a nadie, sin coaccionar a nadie, sin irrumpir en la vida de otro, quieres, pues bueno, consumir esta sustancia u otra, pienso que son banderas que un liberal no debe tener mucho complejo ni problema a la hora de levantar, con lo cual es que yo no tengo ningún complejo a la hora de decir que estoy a favor de legalizar las drogas. Además, volvemos, que comparte otro matiz con el tema de la prostitución o del trabajo sexual. Legalizando las drogas, controlando me refiero a, cuando hablo de control no hablo del control del mercado, obvio, sino el control en la normativo, ¿no? El dar un sostenimiento y una base jurídica, una seguridad jurídica a ese mercado. Creo que quitaría de un plumazo, pues imagínate, todo el tema de mafias, de narcos, de extorsión, de estar en en fin, las familias de narcos, los diferentes cárteles unos a otros matándose. Es un problema que nosotros vivimos en España porque tenemos la frontera con Marruecos y además yo que he pasado mucho tiempo en Andalucía y que tengo muchos amigos de la zona de Algeciras y demás, me han contado en primera persona cómo se vive allí con este tema y oye, es peligrosísimo, pero incluso nuestros hermanos latinoamericanos en países como Honduras, Nicaragua, en Guatemala, El Salvador, que están totalmente, países que están totalmente absorbidos por los cárteles a las maras, que delinquen continuamente, con lo cual es un problema que creo que traería desde ya, insisto, en el ámbito más ético
de principio libertario es impepinable, y en el ámbito de atajar un problema muy serio de violencia, de corrupción, también. Y además tenemos, históricamente, pues tenemos ejemplos, ¿no? Pasó con el alcohol. El alcohol es una droga y no tenemos ningún reparo en verla legal. Oye, y no tenemos ningún complejo de hacer, ¿qué te digo yo? Apología de divertirse con el alcohol. Pues no seamos tan rancios con otro tipo de drogas y apostemos igual. El alcohol estuvo prohibido en Estados Unidos estuvo prohibido y trajo unos problemas tremendos de violencia y de matarse las familias que eran las familias que llevaban pues, el ron y el no sé qué. Pues tanto en cuanto el alcohol nos ha parecido que, bueno, pues tiene una normativa que lo regula, hay un tipo de consumo, por un impuesto muy alto, pues bueno, porque se entiende que es a lo mejor no de primera necesidad, deberíamos apostar igual por otro tipo de drogas. El tema también que me dices de la eutanasia. Bueno, pues el tema de la eutanasia es que es un discurso ya amplísimo, ya que otros quizás son más utópicos. Pensar, ¿no?, que en España se puedan legalizar las drogas, o que algún día, por Dios, veamos que el trabajo sexual también se legaliza, es algo como que, bueno, de principio yo lo veo relativamente lejano. Pero el tema de la eutanasia está ya ahí. El tema de la eutanasia, pues se aprobó en el Congreso la ley de la dignidad del proceso final de la vida, que tiene que ver más con paliativos, y luego la ley de eutanasia. Mi partido promovió una en la anterior, promovió las dos en la anterior legislatura y en la anterior, en la 12 y en la 13, y en esta una de ellas. En el Congreso, pues bueno, está ya la cosa bastante avanzada, y creo que es ya no solo volvemos a lo mismo, al mismo tronco, que tiene que ver con la libertad de cada cual de decidir todo en su vida, su proyecto vital, así como el fin de su vida y de su cuerpo, sino que es ya por humanidad, por dignidad, porque hay enfermedades que son de verdad irreversibles, y creo que desde el plano ya más humanista, de un liberalismo más humanista, casi liberalismo humanista de Camus, pensar que podamos ahorrarle tantísimo dolor a otra persona, a un hermano, a un hijo, a un padre. Creo que ya es una cuestión también de humanidad. Y que, bueno, es complicada, es una ley complicada, Sergio, porque todos los que tenemos conocidos, familiares que se dedican al ámbito sanitario, los médicos jurídicamente tienen un papel ahí importante, con lo cual es una ley que debe estar, que a ver cuando se consolide del todo, que esté bien redactada, que se cuente con el sector sanitario, porque al final son ellos, las personas médicos, que van a ejecutar pues bueno, pues una inyección o lo que sea para poner fin a la vida de otra persona. No es un tema cualquiera, con lo cual tiene que haber ahí un soporte jurídico que les proteja bastante, porque es un tema delicado del que ha habido paper y papers y papers de bioética y de ética médica. Me ha gustado mucho, sobre todo porque, como has dicho tú, el eje central siempre es la libertad individual de las personas. Y me gustaría pasar ya al último bloque, que podríamos llamarlo el bloque económico, que la primera pregunta es bastante, no difícil, pero diría que muchas veces he encontrado incluso con economistas que no tiene como una respuesta única, sino es más sobre lo que piensa el tipo de liberal o no. ¿Y tú cuál dirías que tiene que ser el peso, sobre todo, del Estado dentro de la sociedad liberal, el PIB que se tiene que gastar el Estado en el gasto público? ¿Cuál crees que sería ese porcentaje, vamos a llamar utópico o ideal para ti? Y luego el peso, sobre todo, que tiene que tener el Estado, ¿qué competencias tiene que tener?
Bueno, me la has puesto votando porque me has dicho que ni siquiera algunos economistas son capaces de dar una horquilla. Pues yo en este plano me voy a abstener. Voy a darte algún comentario personal que yo tengo sobre la cosa, pero mira, el otro día escribieron en El Español un fenomenal artículo, Malena Contestí y Álvaro Martín, que además son amigos nuestros, ¿no? Ujú. Que aconsejo a todo el mundo que lo leas. El artículo lo apunta por aquí, se llama Racionalidad para combatir la recesión democrática. Y había una parte que ellos decían que había que quitarle, que era muy necesario en el plano actual que estábamos viviendo, quitarle el micrófono a los que gritan, a los que opinan sobre todo sin recabar mucho, sin pensar, y que había que devolverle esos micrófonos a los analistas de datos, a los científicos y a las élites pues, académicas y universitarias. Pues en este punto, yo acogiéndome a lo que ellos decían ahí, prefiero pues no dar un dato en el que no soy experta y que no tengo un conocimiento suficiente, y al final se va a quedar en una opinión que yo tengo personal de algo bueno, que seguramente hasta me equivoque. Lo que sí que es cierto, pues, es que, y eso es así, y es un dato que no es cuestionable, es que el PIB per cápita de los países liberales es 8 veces mayor, a 8 o 9 veces mayor al PIB de países pues, más intervencionistas o socialistas, que países como pues, los países más liberales, como Nueva Zelanda, como Irlanda, como Suiza, como Singapur, pues tienen un PIB elevado con respecto a otros países que son más cerrados o que están más o que son más intervenidos. Y, y bueno, pues creo que al final la cantidad es algo que se lo dejo a los expertos, un poco a todos esos analistas de datos y a todas esas élites intelectuales en el plano económico, y yo gustosa de leer sus recomendaciones o sus sentencias. Lo que sí que tengo claro es que el país que de mayor manera abrace el liberalismo, pues una democracia liberal, reformulada, que ahora cualquiera llama democracia liberal a todo, una sociedad abierta, sin estar en las trincheras, y una economía de mercado plena, eso seguramente va a repercutir en un PIB beneficioso para el país y en riqueza, en desarrollo, en mayor grado de felicidad, incluso al final de los ciudadanos. Por eso te digo que prefiero abstenerme de hacer disertaciones en el plano más económico, porque seguramente vaya a errar. ¿Y cuál es la otra pregunta que me habías dicho? El tamaño del Estado. Las competencias que tiene que tener. Bueno, pues aquí sí es pues un estado pequeño, que lleve temas como la defensa, que lleve temas de fronteras, que yo sé que aquí lo que tú me pides es que yo entre a decirte qué pienso sobre la sanidad o la educación, quizás, porque los otros planos pues están más o menos claros o son poco debatidos entre los liberales más clásicos o los minarquistas. Diferente es lo que piensan los anarcocapitalistas, ¿no? Pero creo que, bueno, eso, casi cada uno relativamente encasillándose. Si yo te digo que yo soy, pues que me siento minarquista, pues ya más o menos tú sabes qué tipo de Estado deseo o al que aspiro. En cuanto a la sanidad y la educación, sería poco realista pensar que en nuestro país, bueno, que en España vayamos a pasar así de la noche a la mañana a una sanidad privada que dice mucho, no, si sanidad privada hay. Hombre, sanidad privada no hay en España. Más que nada porque no hay una sanidad privada que pueda competir
con lo público. O sea, con lo cual la sanidad privada que tenemos en España son como unos servicios secundarios que se dan y que además no hay una competencia real porque, bueno, pues podríamos considerar casi al Estado como el monopolio de la sanidad o un oligopolio o un monopolio de la sanidad, con lo cual no hay una competencia real con la sanidad privada que existe en el país. Lo que te digo, que pensar que va a haber una sanidad, que yo decirte que en España apuesto por una sanidad privada, pues bueno, es apostar por una utopía. Pero si me bajo un poco más al barro y en el contexto en el que estamos, pues hombre, ¿qué quiero para España? Pues quisiera una sanidad en la que hubiera una cooperación público-privada más efectiva, que hubiera un PIB destinado, un PIB del Estado destinado a la sanidad, pero que fuera más eficiente, porque mira, de datos, por ejemplo, del coronavirus, Singapur destina menos PIB a su sanidad, incluso Estados Unidos, y, por ejemplo, la respuesta de muchos países que destinan menos PIB a su sanidad ha sido muchísimo más eficiente que la nuestra. La sanidad española se aqueja de, pienso que está estancada en el hecho de que la gestión se realiza también desde el ámbito público. Yo creo que la gestión es lo que debe realizarse desde el ámbito privado y además algo tan ineficaz como que la gestión la realizan médicos, que es que no han sido formados para ello. Apuesto por una sanidad así, una sanidad donde haya una parte del PIB que se dedique, una parte pública, una gestión privada y una colaboración público-privada más amplia y un sistema muy similar para la educación. Además es que en la educación, que todos hemos pasado muchos años de nuestra vida estudiando y en los colegios y en los institutos, nos hemos dado cuenta que al final el profesor mismo es una persona no tiene incentivos. O sea, con lo cual, si tuviéramos un sistema de mayor de no monopolio de la educación pública, con pequeñas escuelas privadas, con un PIB destinado desde el ámbito público a la mejora de instalaciones o de espacios y gracias al cual todo hubiera una educación universal para todos, pero con un sistema de competencia entre los colegios y los institutos más privado, de propia gestión privada, sería una cosa muy efervescente donde a través, por ejemplo, de un cheque escolar, una familia pudiera elegir. No hay nada más democrático que el mercado, donde uno elige a diario. O sea, elijo tomarme este café o este otro. O sea, no hay nada más democrático, no hay nada que incentive más a quien te da ese servicio o ese producto que tú puedas estar eligiendo a diario porque es el que mejor satisface tus necesidades. Entonces, me imagino, sería una cosa así como una utopía maravillosa. Una ciudad, una pequeña ciudad de 100.000 habitantes con X colegios privados o concertados que reciben parte de su financiación pública para que haya una educación universal, pero que por una serie de cheques escolares tú puedas ir eligiendo o eliges qué colegio quieres para tus hijos y que compitan entre ellos y que los profesores se sientan incentivados porque el mejor profesor, el que más se le ocurra, es el que debe tener mayor retribución. Es que es algo tan natural como decía, algo tan lógico y que por esa vía pues haya esa competencia y que no encontraríamos otra cosa que la excelencia en la educación. No esto de la igualdad en la mediocridad que se ve hoy en día, que es que todo se iguala en la mediocridad, que es el mito de Procusto. O sea, el que destaca, ¡pum!, le corto las piernas. Y al que no llega, en vez de ver qué puedo sacar o qué virtudes le fomento, no, le estrangulo las piernas y se las hago llegar hasta el 5. Entonces,
A mí me entristece mucho, aunque bueno, muchos sacan pecho de la educación que tenemos en este país. Yo creo que en el sistema idílico este que te cuento de incentivos, de poder elegir, de profesores motivados, de excelencia y de búsqueda de un sistema más flexible. Y ojo, y no hemos hablado que también este sistema quitaría el adoctrinamiento que tenemos en nuestras escuelas. Ya no solo tú que lo ves claramente en Cataluña y todas las comunidades que se aquejan de nacionalismo, sino también pues en lecturas de libros de teóricos de economía, de historia, donde vemos que está pervertido totalmente la historia o que te plantan al capitalismo como el malo malísimo de todos los males que tenemos en la sociedad. Entonces, esa es mi opinión ante, pues bueno, un poco el tamaño del Estado y sobre todo temas tan importantes como es la sanidad y la educación. Pues muchas gracias, María José, por estar en este canal. Voy a dejar el artículo de Malena y de Álvaro Martín en la descripción, por si le queréis echar un ojo, que yo también me lo Genial. leí. Sí. Está muy bien. Y también os dejaré sus redes sociales de María por si queréis seguirla ahí. Y nada, muchas gracias de nuevo por pasarte por mi casa. Muchísimas gracias, Sergio. Siempre es un placer charlar contigo un ratito. Gracias. Y saludos a todos. Adiós, que vaya bien.